Ministra Montero, abre el monedero. En toda España protestaban esta mañana ellos, policías y guardias civiles, también empleados públicos, por la pérdida de su poder adquisitivo. Piden al gobierno, le exigen que se siente a negociar una subida de salarios y una mejora de sus condiciones laborales. Dicen que se sienten maltratados. Y desde luego el gobierno tiene que escuchar a sus empleados públicos, tiene que escuchar a todos los trabajadores de todos los servicios públicos de este país. Somos profesionales y queremos que se nos trate como profesionales. Porque los salarios son bajos para todas las categorías. Ahora los funcionarios se echan a la calle para exigir una mejora salarial. Se han manifestado frente al Ministerio de Hacienda y en diferentes ciudades españolas para denunciar que han perdido un 15% de poder adquisitivo desde 2010. El sindicato mayoritario de los funcionarios públicos, CESIF, pide al gobierno comenzar una negociación salarial. Hoy apoyamos a CESIF en la reivindicación, como funcionarios también que somos policías nacionales y guardias civiles, por toda la pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo durante tantos años, y añadimos nuestra reivindicación aparte exclusiva de policías nacionales y guardias civiles sobre la equiparación salarial. Nosotros también entendemos que hemos perdido un poder adquisitivo respecto a las otras policías autonómicas, arrastramos estas diferencias salariales desde hace más de 30 años, 3 acuerdos que se han firmado con diferentes gobiernos y ninguno se ha cumplido, ninguno ha cumplido el objetivo de la equiparación. Por lo tanto, nosotros nos adherimos a las convocatorias del resto de los funcionarios y exigimos que este gobierno llegue a un consenso de igualdad, tanto como con policías nacionales, con guardias civiles respecto a las policías autonómicas, y que como funcionarios no tengamos esa pérdida de poder adquisitivo que llevamos arrastrando durante tanto tiempo. Nos estamos concentrando hoy en toda España, los empleados públicos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, para decirle a este gobierno, para decirle a la ministra que se tiene que sentar a negociar nuestras condiciones laborales. Empezábamos este ejercicio con una pérdida media del 15% del poder adquisitivo. Lo vamos a acabar rondando el 20%. Nuestros trabajadores de la sanidad, de la educación, de la justicia, de los servicios generales, de los servicios sociosanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tanto hemos dado a lo largo de estos últimos meses en la pandemia, nos merecemos que este gobierno se siente a negociar nuestras condiciones salariales. No podemos seguir así y desde luego no vamos a consentir que sigamos perdiendo poder adquisitivo. Ahora tenemos prevista otra concentración dentro de unas semanas, tenemos todavía que terminar de fijar la fecha y desde luego seguiremos si este gobierno no se sienta a negociar y no da solución a la pérdida de poder adquisitivo de todos los empleados públicos, seguiremos en la calle. Los ciudadanos tienen que saber que, por ejemplo, un médico ha trabajado gratis en la última década 18 meses, que un enfermero o una maestra han trabajado gratis 15 meses en la última década y que un policía nacional ha trabajado gratis 13 meses en la última década por todo el poder adquisitivo que hemos perdido en estos últimos años. Exigido hoy al gobierno que se siente a negociar su subida de salarios. Convocados por el sindicato CESIF, han salido a la calle de muchas ciudades españolas para protestar por la pérdida de poder adquisitivo que sufren un 15% desde el año 2010, según sus cálculos. Exigen negociar incrementos durante los próximos 3-4 años para compensar la subida de la inflación. A las protestas se ha sumado Jusapol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que exige la equiparación salarial y las condiciones laborales entre los distintos cuerpos de la policía. Vamos a acabar este ejercicio 2022 con una pérdida que rondará el 20% de nuestro poder adquisitivo. No nos vamos a conformar, desde luego, solo con una subida de la inflación. Los funcionarios, por cierto, están en pie de guerra, denuncian haber perdido un 15% de su poder adquisitivo en los últimos 12 años y por eso han convocado una movilización frente a las puertas del Ministerio de Hacienda. ¿Qué piden al gobierno? Eva Borao. Básicamente, Diego, lo que piden los funcionarios en esas protestas es una mejora salarial, pero hay otros temas encima de la mesa, como por ejemplo poder volver a teletrabajar, como lo hicieron durante la pandemia. Y en ese tema, el teletrabajo, ayer la ministra María Jesús Montero anunciaba que los funcionarios podrían teletrabajar 3 días a la semana y lo anunciaba junto a las medidas para reducir el consumo energético. Hoy esos funcionarios se preguntan si los mandan a casa solo para recortar gastos, si van a ser ellos quienes paguen lo que se ahorre la administración.
E os traballadores das administracións públicas inician movilizacións en toda España. En Madrid fixérono diante do Ministerio de Facenda. Convocados pola CESIF, protestan pola perda do poder adquisitivo dun 15% dende o 2010 e pola negativa do Goberno a que se inicie a negociación salarial. Policía Nacional e Garda Civil súmanse a estas movilizacións. Consideramos también discriminados en ese sentido porque hemos perdido mucho poder adquisitivo respecto a las policías autonómicas. Estamos hablando de una nómina mensual, hay una diferencia actual de casi 500 euros. Nuestros trabajadores de la sanidad, de la educación, de la justicia, de los servicios generales, de los servicios sociosanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tanto hemos dado a lo largo de estos últimos meses en la pandemia, nos merecemos que este Gobierno se siente a negociar nuestras condiciones salariales.